Buenos días o buenas tardes, todo va a depender del horario en que verán esta grabación. Vamos a ver lo que son las medidas de posición y dispersión, que serían las últimas que nos van quedando en la unidad, esperando que esta explicación anterior a la clase les ayude para poder entenderlo mejor. Dentro de las medidas de posición tenemos aquellas que dividen el conjunto de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Las que más usamos son los cuartiles, los deciles y los percentiles, que son medidas de posición. O sea, nos van a indicar en qué lugar está puesto el valor dentro del número de individuos. Bueno, el cuartiles lo uso cuando quiero obtener un porcentaje o una parte de la distribución de los datos. Se puede dividir esta distribución en 4 partes, ¿ya? Y cada una va a tener el 25% del total. El cálculo, ¿no?, lo vamos a hacer con esta fórmula, donde K significa el número de cuartiles, donde N es el total de datos de la distribución. Y vamos a calcular la fórmula por cada cuartil. O sea, la ecuación va a ser K, que corresponde al cuartil 1, entonces sería N dividido 4, porque son 4 las divisiones. O sea, el total de los datos de la distribución por N, y así sucesivamente. Bueno, dentro de las medidas de posición tenemos, ya les decía, los cuartiles, que su ecuación va a ser esta: cuartil por el número de distribución sobre 4. Luego tenemos los deciles, que van a ser también el cuartil por el número, ¿no?, y sobre 10. ¿Por qué? Porque aquí vamos a dividir 10 en 10 partes esta distribución que tenemos. Y en los percentiles, bueno, tenemos lo mismo, que es el cuartil por el número, pero acá va a ser 100, porque nuestra muestra la vamos a dividir en 100 partes y cada una de estas partes va a tener la misma cantidad. ¿Bien? Bueno, en los cuartiles, esta interpretación que vamos a dar, por ejemplo, si estuviéramos viendo la edad o el peso o la estatura o la característica que estamos estudiando o la muestra que estamos estudiando, vamos a decir que supongamos que tenemos el 7 en edad acá, en este 25%, o sea, el cuartil 1 estaría en el 7, vamos a decir que todos estos chicos, este 25% tiene la edad de 7 años o menos. Lo mismo vamos a decir en el cuartil 2, o supongamos que en el cuartil 2 tenemos el 12, vamos a decir que todos los chicos de esta edad, de 2, tienen 12 años o menos, y así sucesivamente según lo que vamos interpretando. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las pruebas de evaporación, ¿no? Se hizo el cálculo, bien, y fuimos viendo, o sea, al calcular, vemos dónde se va ubicando cada cuartil. Por ejemplo, tenemos el cuartil 1, que está en 33 grados, el cuartil 2, que lo tenemos en 40, el cuartil 3 en el 45 y el último, que sería el 57. Como ven, es bastante simple y nos da así una visión bastante concreta de en qué parte de la muestra o de la población se van ubicando los valores. Luego tenemos las medidas de dispersión. Bueno, estas medidas de dispersión nos van a dar, nos van a señalar cuánto se alejan o se desvían del centro los valores de la distribución. Bien, aquí las más usadas tengo el rango, la varianza y el desvío estándar o típico. Bueno, son importantes como las medidas también de tendencia central, así como estas son valores también puntuales dentro de la distribución y las medidas de dispersión, que son los intervalos.
Vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, el rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Así que vamos a sacar la diferencia que hay entre el valor mayor. Si yo tengo 2 y 10, el valor mayor es 10 menos 2, me da 8 o el valor que tenga. Bueno, esta medida es la que podemos hacer, o sea, calcular en un modo mucho más simple. Pero también es la menos estable porque puede fluctuar mucho por estos valores a veces extremos que son atípicos. Mientras más grande va a ser el rango, mayor será la dispersión en los datos de una distribución. Bueno, esta nos va a servir generalmente para hacer la variación en un conjunto de datos muy pequeño. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El gerente de una empresa de alimentos que desea saber cuánto varían los pesos de los empaques en gramos. Entonces tiene productos que pesan 4,90, otros 500, 510, 505, 520. Si sacamos el rango, el mayor es 520 menos 4,90 nos da 30, o sea que la diferencia son 30 gramos en cada uno de los empaques, o sea, más o menos la diferencia es esta. Como ven, a veces tenemos medidas que, bueno, van a tener la misma media, ¿ya? O promedio, pero su distribución va a ser distinta. Por ejemplo, en la curva A es más homogénea, o sea, está más concentrada hacia el centro. En cambio, la curva B está más dispersa. La varianza. Bueno, esta medida nos permite identificar la diferencia entre el promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a la media, o sea, al centro. Y esto se hace elevando cada una de las diferencias al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque así eliminamos también estos signos negativos. Acá tenemos las dos fórmulas. Esta fórmula primera, donde tenemos la letra sigma al cuadrado, la vamos a usar cuando hablamos de una población. Y esta otra la vamos a usar cuando hablamos de una muestra. Acá tenemos la S al cuadrado y acá tenemos sigma al cuadrado. Y va a haber una diferencia en el denominador, porque en la primera solo vamos a tener n, que es el número de elementos que estamos estudiando, y acá vamos a tener n menos 1. Bien, acá un poco tiene la explicación de lo que significa cada uno. La primera, ¿no? O sea, esto es la varianza de la población, que significa que voy a hacer la sumatoria de x menos mu, que es otra letra griega, que es la media o promedio de la población. Esto va a ir al cuadrado sobre los elementos, o sea, el número total de elementos de la población. Acá va a ser lo mismo, pero cuando estudie una muestra voy a usar esta fórmula, va a ser la S, y acá en vez de la mu va a ir el promedio. Lo mismo, lo elevo al cuadrado y en el denominador, el número de elementos, le resto 1. ¿Bien? Y esta es sumatoria. Bien, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el peso de los productos que los vamos a poner. Usamos la de la muestra, porque es una muestra, nos está mostrando algunos productos. O sea, tomó una cantidad determinada y la usa. Bien, para sacar, lo primero que tenemos que buscar dentro de la fórmula, el promedio, ¿ya? Que es el valor que no tenemos. Recuerden que la fórmula acá nos dice promedio. Entonces, para poder hacer esta ecuación, tengo que buscar este valor. Y también tengo que buscar n, tengo que saber cuántos tengo. Entonces, tenemos que el promedio va a ser la sumatoria de todo esto dividido por los elementos, el número de elementos que son 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esto me da un promedio de 507. Entonces voy a ubicar en mi fórmula cada uno de los elementos, 490 menos 507, como nos decía la fórmula, x menos el promedio. Y esto lo elevo al cuadrado y así sucesivamente voy ubicando todos los valores. El primero me va a dar 17, esto lo voy a multiplicar 2 veces, me va a dar 289 positivo, 49, 9, 64, 169. Esto igual lo sumo, como acá tengo que 5 menos 1, 4, bien, y lo divido
y entonces el resultado va a ser 145. Esta va a ser la varianza de la población. Bien. Este resultado, ¿ya?, es la varianza. Para calcular el desvío estándar, lo que voy a hacer, voy a elevar este valor, o sea, la varianza en este caso, aquí ponemos desvío estándar porque estamos calculando una muestra, ¿no?, va a ser solo ese. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de la varianza. Acá, como les decía, como es muestra, uso la S al cuadrado. Si fuera una población, usaría el sigma al cuadrado. Y el resultado de eso, ¿no?, me va a dar 12,04. Y lo redondeo y lo pongo 4. Bien. Para poder, por ejemplo, sacar el desvío estándar, si es lo que me piden, tengo que hacer todo este desarrollo porque hay valores que no voy a tener. O sea, por ejemplo, la varianza tengo que sacarla para poder sacar el desvío estándar, que es la raíz cuadrada del resultado que antes me dio. Bien, ¿qué significa esto? Se puede decir que el peso promedio de los empaques es de 500 gramos, o sea, 507 gramos, con una tendencia a variar por debajo o por encima de dicho peso en 12 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos permite, o sea, le va a permitir al gerente determinar cuánto es el promedio de pérdidas causado por el exceso de peso en los paquetes también, y le da bases para tomar medidas correctivas necesarias para este proceso de empacado. Como bien, cómo podemos aplicar, ¿no?, la parte de estadística para ser más exactos y no tener pérdida, en este caso en un supermercado, pienso. Bien, vamos a ver si lo podemos ver como ejemplo. Bien, vamos a ver estos datos, este conjunto de datos en una población. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el rango, vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a necesitar el rango. Es el valor mayor con el valor menor. O sea, vamos a tener 10 menos 2 y esto nos da 8. Ya tenemos un valor, el rango. La varianza, recuerden que la fórmula acá nos está diciendo que es una población, así que vamos a tener que usar la de sigma, con este signo, sigma al cuadrado, que es la sumatoria de x menos mu, que es el promedio elevado al cuadrado, sobre los elementos de la distribución, que en este caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces, primero tenemos que buscar los valores que no tenemos. No tenemos mu, el promedio, y n. Vamos a buscar n. N va a ser 5. Ya habíamos contado los elementos acá. Bien. Y ahora vamos a sacar el promedio. O sea, el promedio, ¿no?, nos va a dar, acá le puse m directamente porque esta mu siempre tengo que andarla buscando, nos va a dar la sumatoria, la sumatoria de todos nuestros elementos sobre n. Y esto sería 30 sobre 5. Y esto nos da 6. Bien, ya tenemos dos valores, o sea que podemos ir reemplazando en nuestra fórmula. Tenemos lo que es la mu, que es 6, bien, y tenemos la n, que es 5. Bien. Vamos a ubicarnos en una tabla para poder entenderlo mejor. En vez de hacerlo en modo horizontal, lo vamos a hacer en modo vertical. Acá tenemos las x, que sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y esto nos va a dar la sumatoria de, ya lo habíamos sacado, 30. Bien, bueno, ahora nos dice que tenemos que a cada uno de estas x, o sea, al 2, al 4, al 6, le tenemos que restar el promedio. O sea, aquí nos vamos a ubicar de nuevo en nuestra tabla y a x le vamos a restar mu, o sea, el promedio. Y esto, recordemos que es 6, o sea, x menos 6. Vamos reemplazando la x, acá tenemos 2 menos 6, nos da 4. 4 menos 6 nos da menos 2. 6 menos 6 nos da 0.
8 menos 6 nos da más 2 y 10 menos 6 nos da más 4. Bien, acá ya tenemos otros valores, ¿no? Tenemos el resultado de esto. Pero recuerden que lo tenemos que hacer al cuadrado, entonces vamos a sacar el cuadrado de esto, porque la fórmula nos dice así, ¿no? Que x menos el promedio mu al cuadrado. Entonces ya tenemos este valor y esto lo vamos a hacer al cuadrado. 4 por 4, 16. Nos va a dar positivo, menos por menos da más. 2 por 2, 2 por 2, 4. 0 por 0, 0. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y la sumatoria de todo esto es 40. Entonces vamos a tener los valores para poner acá, ¿ya? Este 40, que es la sumatoria de todo esto, que lo sacamos en esta fila, va a darnos, o sea, va a ser 40 sobre 5, porque n es 5, y nos da 8. O sea, nuestra varianza es 8. Bien. Ahora vamos poniendo nuestro resultado. Tenemos el rango que es 8, la varianza que va a ser 8 también, y ahora vamos a sacar la desviación estándar. ¿Y qué nos decía la fórmula de la desviación estándar? Como estamos sacando para una población, vamos a usar el sigma, pero solito, sin al cuadrado. Ahí esta es la desviación estándar. Y su fórmula va a ser, entonces, sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma, o sea, de ese resultado que nos dio. Y vamos a sacar la raíz cuadrada, en este caso de 8, ¿ya? Y nos da 2,8284. Este sería nuestra desviación estándar. Bien, como ven, no es complicado y podemos encontrar los datos. Bien, espero que esto les sirva como explicación, y así cuando venimos a la clase, bueno, podamos hacer algunos ejercicios sin mayor dificultad.